Hola amigos, de nuevo aquí con una muy buena noticia. Quiero presentaros un nuevo programa que vamos a tener mensual con una persona que voy a definir un poquito ahora, voy a explicar un poquito su trayectoria. Ella es de padre alemán, de madre española y bueno, estuvo 17 años, sus primeros 17 años en Alemania. Después vino a España para tomar los hábitos. Es cuanto menos singular, ¿no? No hay muchas mujeres que hayan tomado esa decisión. Si bien en su momento, por amor, por esa gran fuerza por la que hacemos tantas cosas en la vida, pues bueno, de alguna forma dejó esos hábitos y pues bueno, entró en esta sociedad en la que estamos todos, ¿no? Estuvo 6 meses dentro de un convento, allí estudió literatura porque obviamente no hablaba español y bueno, pues a partir de ahí pues empezó a escribir y empezó a dedicarse se empezó a dar cuenta que tenía una percepción como medium cuanto menos destacada y empezó a estudiar el tema desde un punto de vista científico. Ella es autora de un libro y yo tuve el placer de conocerla a través de ese libro. Vi una persona muy especial, muy singular y la invité a un congreso de ciencia de espíritu, vino, me gustó mucho, estuvimos en varios programas de radio también y os quiero presentar y que ella presente su programa. El programa, os voy a decir el nombre, Vida después de la muerte. Es un tema en el cual a uno le puede interesar más o a otros menos, pero a fin de cuentas todos vamos a pasar por ahí, ¿no? Con lo cual yo creo que es importante, es muy interesante porque creo, como ella, supongo que ella lo explicará mejor, pues bueno, no todo termina cuando este 30% de minerales y 70% de agua de mar que hemos cogido de nuestra madre Gaia y sintetizado con el padre el sol, lo dejamos aquí. Cuando se queda aquí, bueno, creo que queda algo que es mucho más eterno. En eso creo que coincidimos con ella y, como digo, pues ella lo explicará mejor. Y os quiero presentar a Claudia Barc Falcón. Claudia, Hola, buenas tardes. ¿qué tal? Muy bien. Mira, te dejo para que tú expliques mejor que nadie. El programa ese es tu hijo, Muy bien. tienes que Perfecto. comentarlo y bueno, espero que tengas muchísimo éxito Muchas en el gracias. programa. Lo intentaremos. Sé que haces un esfuerzo para hacerlo, pero bueno, tratarás, yo sé que tendrás esas compensaciones, con lo cual, bueno, te auguro mucho éxito, Muchísimas muchísimo, gracias. y te deseo lo mejor para tu programa. Muy bien. Encantada. Pues nada, vamos a ver si hablamos mensualmente sobre estos temas que es la vida tras la muerte y sobre todo de quitar un poquito el tema de la ignorancia que, bueno, y el miedo que tiene la gente, sobre todo este gran tema que es tan desconocido. Y bueno, vamos a ir presentando personas que puedan aportar y testimonios de todo lo que abarca este gran tema, ¿no? Que es la vida real, porque esta vida de aquí, en definitiva cuenta, pues es limitada y física y bueno, y está claro que tenemos una continuidad. Además, la auténtica vida está ahí y vamos a ver si podemos pues aportar bastante sobre esto. Y para comenzar, pues he traído hoy con nosotros a José Luis Jiménez, que él es investigador y ha escrito bastantes libros, 6 libros en concreto, y bueno, él sabe bastante sobre el tema del chamanismo también, que es un gran tema para adentrarnos en la vida después de la muerte, la desencarnación, ¿no? Como lo llaman ellos, que ya él nos comentará un poco. Y bueno, para empezar y presentarle a él, pues vamos a comenzar con un vídeo que explica un poco lo que es su trabajo. Bueno, pues tras ver este vídeo maravilloso de José Luis Jiménez, que explica un poquito los temas que él toca, pues nada, vamos a hablar con él en persona. Y bueno, él nos comenta, José Luis, tú has escrito 6 libros en total. Hola, sí. Hola. Bueno, en principio son 6 libros de una temática variada. Los títulos ya lo indican así. El primero, Sí. pues era El legado de María Magdalena, un libro en el que
después de una investigación bastante profunda en el tema de la descendencia de Jesús y María Magdalena, pues descubro un retablo en el cual aparece una serie de evidencias que van a mostrar esta relación. Prosigo luego con una segunda parte, por decirlo así, de este tema. Sería el título de este segundo libro, El triunfo de María Magdalena, jaque mate la Inquisición. Surgiría otro libro que estaría relacionado un poco con los temas que tocamos hoy también. El título es El manuscrito de Adán. Es un libro que narra una serie de experiencias de tipo extrasensorial, también mediúnicos de alguna forma, en Egipto, donde aquí sí que pues, de alguna forma se despertó o se desarrolló una serie de facultades de este, vamos a decir, tipo extrasensorial que todos tenemos. ¿Qué te ha pasado a ti, no? Sí, a mí me ocurrió también. Explícanos qué te ocurrió. ¿Tú también tuviste algún tipo de ocurrencia ahí que luego te ha cambiado completamente? Como si fuera tocar otra percepción, ¿no? Efectivamente. Yo en este viaje que hice a Egipto en el año 1993, bueno, en principio pensaba que iba a ser un viaje turístico como cualquier otro turista normal, ¿no? No, para mí Egipto pues no suponía nada, pensaba que las pirámides eran un montón de piedras que habían acumulado allá, y, imagínate, totalmente un ignorante total. Y cuando llego allá, pues empiezo a recordar cosas, a conocer cosas, a saber aspectos de aquel lugar y de aquellas culturas que yo no conocía, por lo menos conscientemente. Claro. Mi sorpresa cada vez fue aumentando cuando aquellos datos que los voy escribiendo, transcribiendo, e información que voy percibiendo y recibiendo, pues compruebo que es totalmente cierta, ¿no? Y ese fue este tercer libro, que se titula El manuscrito de Adán. Y perdona que continúe, porque si no, no llegaremos al tema que me quieres preguntar hoy, ¿no? Bueno, el otro libro fue una novela histórica basada en un personaje que tú también conoces muy bien, que es el conde de Saint-Germain, durante una época de su vida, que él convivió en la corte del último gran duque de la Toscana, que fue Jean Gaston. Y aquí pues aparece un personaje que era un médico galeno, que llega a descubrir la piedra filosofal, es alquimista, y él descubre este elixir de la vida, ¿no? Y el título es La sangre del inmortal. Bien, después de este libro escribí este que vamos a hablar, porque es el tema que me comentas, que se titula Ensoñación de chamán. Es un libro que aborda toda la temática del chamanismo, y dentro del chamanismo, pues como los televidentes conocen, sabrán, existe también lo que se conoce como el viaje chamánico, el viaje astral, ese estado alterado de la conciencia, donde la persona en estado de vigilia, en estado consciente, es capaz de conectar con otros seres. Exacto, es cuando pasa, digamos, el umbral, ¿no? Cuando efectivamente, ellos, como una desencarnación. Es estar entre dos mundos, entre este mundo físico y el mundo sutil, o del nahual, que también se conoce, que son expresiones que se utilizan en chamanismo, ¿no? Y que viene muy a cuento, viene muy bien con el tema que vamos a abordar hoy, que es el de la vida después de la muerte. Porque de alguna forma estos viajes chamánicos o el viaje astral es muy parecido a lo que se produce cuando fallecemos, cuando el cuerpo físico deja de existir y empieza la vida del cuerpo sutil, del astral, que es el que vamos a abordar. Y este sería el quinto libro que yo publico. Y bueno, el último libro es un poemario. Es un poemario que se titula Conversaciones con mis musas. Una serie de poemas, de poesías que yo he ido escribiendo durante un tiempo, que fui publicando en la red, y que bueno, las personas que me leen, que me siguen, pues estaban muy entusiasmadas con que estos poemas los recogiese todos en un libro, en un poemario. Y sí, efectivamente, como tú dices, yo te decía al principio que es una temática muy variada, pero que en el fondo todos están íntimamente relacionados, porque son temas que es como si fuese un hilo, que vas estirando del hilo. Ya te entiendo. Y ves que todo lo que vas obteniendo está relacionado con lo siguiente, con lo siguiente, con lo siguiente. Es como es la búsqueda, siempre es lo mismo, ¿no? Siempre buscamos lo que tenga que ver con ese más allá, con ese otro lado, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar sobre todo de este libro, que es el que realmente a mí me llama la atención, porque estás hablando de incluso hablas del viaje ya que hace el chamán, o sea, ya de ese otro lado. ¿Puedes hablarnos tú qué experiencia has tenido? ¿Has visto esto en directo? ¿Has estado con chamanes? Sí, bueno, yo he conocido a chamanes, pero en el ¿Qué libro te han contado precisamente sobre...?
Bueno, esta vamos a ver. desencarnación? En principio, el estado alterado de la conciencia al que se suele acceder, en el estado chamánico que se conoce, se puede producir de varias maneras. Incluso existen técnicas y después también existen diferentes medios. Por ejemplo, lo que es más conocido, lo que se suele utilizar, son drogas psicoactivas, plantas psicoactivas. Por ejemplo, la toma de peyote, de ayahuasca, del hongo de San Pedro. Incluso pues existen también drogas químicas actuales que se utilizan para estos estados. Yo lo que intento es explicar que existen fórmulas naturales y ancestrales, porque el chamán es un personaje que existe desde los orígenes de los tiempos. En todas las culturas siempre existía la figura del chamán, que no hay que confundir con el brujo ni con el hechicero de no es la lo tribu. mismo. No, ni el curandero, no es lo mismo. Puede hacer la función de brujo, puede ser un hechicero, puede ser el sacerdote. Yo, de hecho, lo defino como el médico del alma, porque es el que, de alguna forma, contacta con lo que llamaríamos nosotros Dios, la energía universal, obtiene la información que precisa para luego transmitirla en el mundo físico. Esto solo lo puede hacer el chamán, digamos. Solo Sí. él puede realizar este viaje al más allá. Claro. El otro no, lo que son los médicos y brujos que tienen no pueden hacer esto, ¿verdad? Vamos a ver, es que son aspectos diferentes. Un chamán utiliza la energía y la puede utilizar para hacer bien o la puede utilizar para hacer mal. A mí cuando me dicen, es que esto es energía positiva, esta es negativa, esta es buena, esta es mala. No, la energía es energía. El uso que tú hagas de la energía es lo que hará que aquello sea bueno o que aquello sea malo. Entonces, el chamán al que yo me refiero en el libro y el personaje al que yo de alguna forma analizo, es un personaje que va a utilizar todo lo que la naturaleza, el universo pone al alcance del ser humano para adquirir este conocimiento, esta información que le va a posibilitar evolucionar como ser espiritual que somos en un cuerpo físico, pero en esencia nosotros somos seres espirituales. Lógico. Y claro, tú me dices, solo puede hacer el chamán, lo podemos hacer cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque potencialmente todos somos chamanes. Es como, vamos a ver, Pero tú vas a un gimnasio. quizás no utilizar estas drogas, ¿no? Esto habría que avisar No, porque fíjate que yo antes decía que habrá otros métodos. Claro, no solamente hablo de las plantas psicoactivas como fórmulas o métodos para acceder a este estado de conciencia. Por ejemplo, hay una fórmula que todo el mundo la puede practicar, que es la respiración. Por ejemplo, también. La respiración, a través de un sistema, una técnica de respiración, que explico en el libro con detalle, nuestro cuerpo accede a este estado de la conciencia. ¿Por qué? Porque el cerebro del ser humano, de la persona, de forma natural, produce una hormona que se conoce como la dimetiltriptamina. La dimetiltriptamina, es una hormona que es la que contiene la ayahuasca, por ejemplo, la chacruna, que es la planta que contiene la ayahuasca, o el peyote. Estos son, la DMT que se conoce, son lo que produce que tengamos estos estados alterados de la conciencia. Y lo tenemos de forma natural ya de dentro. Forma natural. Se puede potenciar, nuestro cerebro, ¿no? la produce cuando realizamos este tipo de ejercicio o este tipo de respiración. Entonces no es necesario tomar drogas, como por ejemplo también lo produce pues el tocar tambores con una frecuencia determinada. Tú has visto los chamanes que están con los tambores. Induce al trance. Claro, pues ¿por qué? Porque produce en nuestro cerebro valga la redundancia, esta producción de esta hormona, de la dimetiltramina. Y bueno, existen otras fórmulas. Y como vemos, pues ya no es necesario tener que drogarse o tener que tomar una planta psicoactiva para acceder a este estado alterado de la conciencia. Esto es importante decirlo, porque si no los telespectadores, bueno, no sería cuestión, ¿no?, de que recurran. Claro, por eso estamos aquí, para explicar todo esto, para quitar miedos a la muerte y para explicar que para acceder a este estado en el que nos va a posibilitar, no es necesario tomar drogas, ¿no? No, claro. Bueno, los yogis lo que hacen es eso. Un maestro yogi, cuando lo vemos allá sentado, que parece que con el ayuno también. Claro, está de alguna forma, está potenciando que su estado alterado a la conciencia alcance este nivel que le va a permitir conectar con esta energía superior, ¿no? Llegar al nirvana y tal. Y no toman drogas. Y controlan la respiración, etc. Bien, esto yo de alguna forma son técnicas que explico, que se conozcan, que se han utilizado desde siempre. No es una cosa de ahora que se haya descubierto ahora.
se ha conocido desde siempre, desde que el hombre es hombre, ¿no? Y entonces, el chamán, cuando él, observando la naturaleza y el entorno, se da cuenta que puede acceder a este estado, es cuando él va a recibir y a percibir todo este mundo sutil, este mundo del astral que llamamos, que sigue existiendo a pesar de que físicamente haya dejado de existir. Es decir, que aquí sí que va a encontrarse con estos antepasados, con los seres fallecidos. Que es a los que muchas veces consultan allá, ¿no? Y claro, piden respuestas para poder curar. Pero lo tenemos hoy día. Hoy en día. Hoy día. ¿Quieres decir que podemos... Todas las personas. Podríamos hacer esto, autocurarnos, sí, si llegamos ahí. Todas las personas podemos acceder. Es más, te voy a decir, cada día cuando dormimos, cuando estamos soñando, que creemos que estamos soñando, realmente no estamos soñando todo el tiempo. Mientras estamos durmiendo no estamos soñando todo el tiempo. Solamente es Salimos, ¿no? Llegamos a realizar viajes astrales. Viajes astrales, exacto. Que es una cosa muy distinta. ¿eh? Se parece en teoría, pero es distinto. Además, se sabe diferenciar lo que es un viaje astral de un sueño. Yo lo llamo duermevela, que es un estado que estás como en medio, ¿no? Sí, así como... que no acabas de dormir y exacto. entonces es cuando notas, ¿no? Y además, fíjate, cuando haces un viaje astral, las personas que yo lo hayan realizado, y si no, pues se lo comunico, de que los colores adquieren una tonalidad mucho más viva. Es como si el rojo fuese más rojo, si el verde más verde, el azul más brillante. Realmente la sensación que tienes cuando tienes un contacto con algo, el tacto, realmente es... O sea, que si tenemos sueños en este plan muy lúcidos, que podamos... Sí. Esto es realmente casi un viaje astral. Sí, se sabe diferenciar cuando es un viaje astral de cuando es un sueño. Pues entonces, en mi caso, por ejemplo, particularmente, yo lo tengo cada noche. Sí, es que hay personas que incluso llegan a saberlo controlar en vigilia, es decir, despiertos. Se puede llegar a tener, de hecho se tiene, ¿eh? Es que, claro, en los fenómenos paranormales o de tipo extrasensorial existen varios tipos de fenomenología en la que está el desdoblamiento astral, la bilocación, el viaje astral, que aunque parezca que estamos hablando de lo mismo, no es lo mismo. Pero en este caso el viaje astral sería lo más parecido al momento de que el ser humano fallece, que el cuerpo físico se queda en la tierra, es decir, muere, y entonces el alma, lo que llamamos alma o el cuerpo sutil, es el que va a desplazarse a este plano astral y es donde va a continuar la vida, porque la vida no acaba, no se termina con la muerte. Lo que ocurre es que cambia de plano. Imagínate, nosotros estamos, vamos a suponer que estamos en el mar, somos un pez, ¿no? Un pez está en el agua y distintas especies de peces, de tiburones, ballenas, de pulpos, tal. Y estás en el agua y mueves, subes, bajas, tal, respiras el oxígeno a través del agua. ¿eh? Si sales del agua, es otro mundo que ellos desconocen por completo, porque el pez no puede salir porque se muere. Entonces, él conoce el mundo del agua, pero no puede salir al agua, porque es otro elemento. La densidad del oxígeno es mucho más sutil, no es como en el agua. Lo explicas muy bien, sí. Entonces, no podría vivir, ¿no? Puede un poco asomar la cabeza, pero va a percibir muy poca cosa. Esto es lo que nos ocurre a nosotros, en parte, cuando intentamos comunicar con ese mundo sutil del astral. Nosotros que vivimos en la superficie, en la Tierra, si quisiéramos vivir en el agua, tampoco podríamos naturalmente, de forma natural, porque necesitamos respirar. Y entonces, claro, puedes bajar y estar unos minutos, 2, 3 minutos como mucho, pero tienes que subir, no puedes mantenerte. Además, el volumen te hace subir hacia arriba, entonces necesitas un equipo de buceo, necesitas una escafandra, necesitas una botella de oxígeno para poder, y no vivir siempre, sino permanecer un tiempo bajo el agua. Y estamos en un mismo mundo, estamos en el mismo planeta. Lógico. Incluso estamos en un espacio muy similar y están coexistiendo dos formas físicas de vida, bueno, digo dos totalmente diferentes, en dos ambientes diferentes, en un mismo espacio, que es lo que quiero explicar para que los televidentes me entiendan, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que siendo formas de vida que compartimos el oxígeno, en cambio no podemos vivir cada uno en el ámbito del otro. Y está bien, así es natural. Esto es un ejemplo que yo quiero aportar para explicar qué ocurre cuando nosotros, que dentro de nuestro cuerpo físico están coexistiendo no solamente
un ser físico, que es el que nos vemos ahora, y nos oímos y nos tocamos, sino que existe el ser sutil, el alma espiritual, aparte también del cuerpo mental. Son tres seres que cohabitan dentro de una misma persona: el físico, el sutil o astral o el alma que llevamos, y el mental. No es necesario los tres para que se produzca este traspaso, vamos a decir, el pasar de un estado al otro, pero sí que es necesario para comprenderlo. Necesitamos el cuerpo mental para entender por qué se produce y asimilarlo, porque hay personas que, ahora si se los explicamos lo entenderán, pero claro, una persona que no conoce nada de esto, que físicamente muere, imagínate que tienes un accidente, sales de aquí, tú, oye, voy a ir a la peluquería, tengo que hacer, y vas pensando en tus cosas, pum, te cae una maceta y te mata en el acto. Pues como tú ibas pensando que ibas a la peluquería, tú sigues y te vas para la peluquería. Claro, te quedas ahí en un estado intermedio. Pero claro, resulta que son las apariciones. Que tú miras atrás, ves ahí el cuerpo físico que está ahí en el suelo. Debe pasar así. Y el cuerpo sutil, el astral, es el que se va para la peluquería. Y claro, y es que resulta que igual que tenemos el cuerpo físico, que está hecho de materia física, en este caso de células físicas y tal, también existe en la materia astral, que es exactamente como la que estamos viendo. Quizás también sea material, que es algo que yo pienso, ¿no? Quizás sea otro tipo de materia sutil. No, sí, claro, es una materia Podría sutil. serlo. Es una materia sutil, por eso decimos el otra cuerpo sutil, velocidad, su cuerpo astral es otro plano, pero que cohabita, coexiste con el físico. Entonces, por eso hay muchas personas que cuando mueren de una forma muy trágica, una forma brutal, un accidente, no saben que están muertos. Claro. Y siguen vagando, que son estos fantasmas a veces que vemos en lugares, estos espectros, estas apariciones, que parecen que sean como autómatas, que hacen siempre lo mismo, ¿no? Que parece que digan, ¿no? Se han quedado como en un bucle del tiempo allá, ¿no? Exacto. Y siempre ocurre. Y es porque esas personas, en ese momento de fallecer, no fueron conscientes de que habían muerto. Bueno, la Iglesia los llama las almas en pena, ¿no? De toda la vida. Sí, claro. Las almas en pena que se han quedado, o por ejemplo, por un suceso, algún tipo de culpa, ¿no? O alguna cosa traumática o apego. Sí, sobre todo, sí, se quedan exactamente, tú lo has dicho. Los apegos materiales son muy importantes. Y un apego material puede ser incluso el amor por una persona, el cariño que le tienes a alguien que no lo quieres dejar. Quedarse con esa persona. Y estás allá. Vale. Eso, o sea, por eso a veces cuando dices, es que noto a un familiar, a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a alguien, ¿no? Es que yo lo noto. Sí, claro, si está ahí. Si es que está ahí, si es que eres tú el que no le dejas que se marche. Porque lo estás, o sea, tu energía, tu amor, tu fuerza, lo está atrayendo, ¿no? Y claro, y el apego que él siente, pues le impide. Entonces, ¿qué marchar. piensas que se puede hacer si tienes la sensación de que pasa esto? Bueno, ¿orar? Vamos a ver, en principio, bueno, hay diversas técnicas. El orar daño no hace. O sea, yo nunca le voy a decir a alguien que no rece, que no ore, por supuesto. Claro. Si eso le va a servir, porque hemos hablado del cuerpo mental, del sutil, del físico. Entonces, el cuerpo mental también interactúa, ¿no? Lo importante es que la entidad que está con nosotros, que aunque no la veamos físicamente, sutilmente sí que está, y podemos hablar de algunos ejemplos actuales que se han producido que demuestran que efectivamente no solamente están, sino que nos facilitan información para ayudarnos en el día a día. Sí, claro. Con lo de los libros. Claro, entonces, tú dices, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, primero, hacerles tomar conciencia, que ellos sean conscientes de que ya no están vivos. Ahora que lo dices, existen grupos, porque me he informado, hay incluso grupos que orientan a estas personas, a estas almas, y hacen pases de almas. Yo esto lo había escuchado, ¿no? Sí. Que se juntan El chamán, una de sus funciones también, era esta, ¿verdad? Precisamente era la de llevar los seres a la luz, que se dice, ¿no? Ayudarles a traspasar. Mira, el accidente aquel que hubo hace unos años en la bahía en la bahía de Houston, creo que era, en Nueva York. Sí. Del río... Sí. Del río Houston, creo que era, ¿no? Hay un avión que se quedó allí. Sí, exacto. Sí, y murieron varias personas. Y entonces los indios de allá, de aquella zona, los chamanes, acudieron con sus cánticos, sus rezos y tal, a ayudar a las almas que se habían quedado allá atrapadas, porque no se habían dado cuenta algunas que estaban muertas, que habían fallecido, que estaban allá alrededor de los restos del avión. Y ellos en el río, perdona, la bahía de Hudson, que no recordar el nombre exactamente, Hudson era.
Lo recuerdo hace años, ¿no? Y estuve yo hablándolo, comentándolo con uno de aquellos indios chamanes, ¿no? Se dedicaban a eso, a ayudar a estas almas a que traspasaran este umbral. Y esto es una de las funciones, por ejemplo, del chamán, ¿no? Pero hoy día lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Simplemente, bueno, pues es utilizar la técnica apropiada, pero no es que sea un ritual en concreto. Tú puedes, porque tú ya lo has experimentado por ti misma y tú sabes que puedes hacerlo de diferentes maneras. A ti te va bien la oración o te va bien el encender una vela y hacerle ver a aquella persona que no está o... No sé, tú... Sí, yo recuerdo a mi abuela, que era muy católica, claro, yo también me eduqué así, ¿no? Ella siempre me contaba de las almas en pena, que el típico visitante de dormitorio, que tú estás en la cama y se te aparece ahí enfrente, ¿no? Sí. Y ella comentaba, es que no le tienes que decir quién eres, tienes que decir qué quieres. Entonces ellos te contestarán y le haces una oración o lo que te pidan, ¿no? Muchas veces que si pedían misas, y bueno, al parecer eso ayudaba, ¿no? Claro, porque fíjate una cosa, me viene muy bien esto que has dicho. Hay personas que, claro, la educación que se recibe pues va a marcarte tu vida, tu concepto de la vida, claro. de lo que hay después de la muerte. Si eres una persona que eres muy religiosa, indistintamente de que seas católica, protestante o hindú, da igual, la religión te va a condicionar. Te va a condicionar en el mucho. Más allá, ¿no? Claro, claro. Y muchas, por no decirte una gran mayoría de estas personas que se quedan ahí atrapadas es por culpa de la religión. Porque la religión les ha convencido de que existe el purgatorio, el infierno, y que tienen la culpa, que tienen que pagar, y que no han hecho aquello, y que ahora tienen que hacer misas, y ahora tienen que no sé qué para... Ellos mismos, ¿no? Se condenan a ese estado. Ellos mismos, porque están convencidos de que lo han hecho mal, y la religión que profesan les obliga a que hagan quedarse. Esto. Vale. Entonces, la culpa de todo esto las tienen estas religiones. Las religiones porque condicionan a estas personas. Claro. ¿Entiendes? Por eso tú me dices, mi abuela me decía esto. Sí. Claro, y no es eso. Y lo hago, ¿eh? Yo he conocido, bueno, personas que, pues por mi trabajo, por personas con las que he entrevistado y que he estado investigando temas, porque yo en el libro aporto varios casos reales de personas fallecidas que han llegado a decirle a sus parientes, incluso a su madre, uno que fue asesinado, quemado. Coméntanos uno. Sí, bueno, por ejemplo, aquí había, a ver, hay varios casos, pero uno que salió en la prensa, creo que fue en Chile, en la Cuarta de Chile, un joven fue hallado muerto, calcinado, el cuerpo totalmente calcinado, bien, lo enterraron tal, y a la madre, pues el hijo le comunicaba, ella, pues claro, ella... No es que oigas voces, es que intuyes, percibes. Es como ¿Por qué? Porque te decía, cuando estás durmiendo, en sueños, sin que seamos conscientes, nos comunicamos con los muertos, o sea, con nuestros fallecidos. Estoy convencida que sí. Nos comunicamos, cuando estamos en ese estado que es posible, es aquello que te decía, estás en la tierra y metes la cabeza en el agua o está el pez en el agua y es ese momento en el que es posible conectar ese trozo, ese poco espacio de tiempo, pero es suficiente para conectar algo, ¿no? Y entonces en el sueño se produce ese contacto con los muertos. Y en el sueño, a través del sueño, pues esa madre en este caso luego fue a más, fue una vidente, efectivamente, una chica muy joven, y le dijo todo, efectivamente. Y además el hijo... Una medium. Una medium. Sí, una medium, mejor, más correcto decirlo así, una medium. Y esta medium pues le comentaba que efectivamente que el hijo estaba muerto en tal lugar, había tal fecha, pero que le habían asesinado de un balazo cuando lo habían enterrado porque decían que se había muerto quemado en aquella casa. Cuando la madre insiste, que no, que tal, lo vuelven a desenterrar, lo vuelven a analizar el forense y efectivamente tiene la bala en el lugar que indican de la cabeza. Cuando la madre dice, sí, porque además el hijo le informa de todo, vete aquí porque tal, a mí me asesinó fulanito de tal día, por esto y por esto. Y más todo lo que va indicando, ¿no? De madre e hijo, claro. Por más razón. Entonces, al cabo de unos meses que la madre consiguió, después de insistirle mucho al fiscal, que se reabriera el caso, consiguieron encontrar al culpable, en fin, se resolvió gracias a que el muerto se lo comunicó a su madre. Eso es impresionante. Pero no es el único caso. No, yo conozco, tengo amigos, tengo una investigadora mexicana, que bueno, en Juárez precisamente, que es una ciudad
sin ley. Allí los asesinatos se cometen a diario, les cortan las cabezas, tal, ¿no? Y bueno, a veces me dice, José Luis, no quiero decirte esto porque es muy peligroso, por eso no quiero tampoco nombrarla a ella, aunque bueno, diré que su nombre es Una, que le mando un saludo desde aquí si me está viendo, escuchando. Ella es una vidente, es una medium excepcional. Tanto es así que la propia policía, cuando tenía que identificar aquel cuerpo de quién era, porque le tienen la manía de cortarles la cabeza, los narcos les cortan las cabezas. Sí, para dejarlos. Y claro, y entonces ella tenía que intentar visualizar dónde se encontraba o dónde se encuentra la cabeza o quién era aquel fallecido o quién lo había matado o por qué, porque ella podía, es como si dijéramos, ver una pequeña cámara, una visión remota en el pasado, ¿no? Lo que había ocurrido en la estancia. Y esta facultad que ella tiene, a mí recuerdo que muchas noches que hablábamos, ¿no? Por chat, comentando estos casos, ¿no? Que la policía le pedía que resolviese, me decía, es que me da miedo, José Luis, dice, claro, tú no es que sabes, debes asustar dice, esto. es que yo, mira la hora, dice, yo no puedo dormir, no puedo hacer tal, tengo miedo para ir, tengo que hacer. Hay personas que dicen, uy, qué bien tener esta facultad. Las personas que tienen esta facultad no lo pasan bien. Yo, muchas, No, porque no es lo mismo cuando uno dice, ay, ¿cómo me gustaría saber? Es más una desgracia. Porque estás percibiendo también el sufrimiento de esa persona. Claro. Porque, claro, y todo esto son sentimientos que lo llegas a percibir. Y entonces llega un momento que cuando las personas que de alguna forma, vamos a decir, que tenemos este tipo de facultades un tanto desarrolladas, pues a veces dices, me callo, porque no sé si voy a hacer más bien que mal y dejas que todo siga su curso. Y hay personas que tienen miedo a contar estas cosas, porque como es un tema que no se conoce, que la ciencia, aunque ha llegado a demostrar bastante sobre la existencia y tal, no ha llegado de una manera totalmente irrefutable a decir esto es así y tal. Entonces las personas tienen miedo a decir, yo después de años de conocer a personas José Luis, se me ha parecido este personaje o esta persona, un señor que siempre, como tú dices, delante de la cama o en tal sitio me viene, me toca, me dice, y yo le digo que quiere, y claro, y le intentas explicar para que no tenga miedo, no te preocupes, no te va a hacer daño, porque pensad una cosa, nosotros tenemos un cuerpo físico. El cuerpo físico tiene una, vamos a decir, como decíamos antes con el ejemplo del agua y la tierra, ¿no? Tiene una consistencia que es mucho mayor que el cuerpo astral o sutil. Si cogemos una piedra, si cogemos esto de aquí, que es una piedra o es algo, y le damos a un papel o algo, se va a romper el papel antes que la piedra. Con un papel no vamos a poder romper esta piedra, porque el papel no tiene consistencia para romper la piedra. Pues el cuerpo sutil, difícilmente un cuerpo sutil de un fallecido va a hacer daño a un cuerpo físico. Otra cosa es el cuerpo mental, la mente. Si nosotros abrimos la mente a cualquier energía que desconocemos quién o qué es, ahí sí que puede producirse un daño. Y te pongo el ejemplo de la Ouija. Exacto, eso hay que advertirlo porque existen entidades que pueden ser realmente violentas. Claro, y se produce porque no si lo han sido en vida. En el cuerpo astral, o en este caso ya cuando se accede al plano astral, no solamente están los fallecidos. Claro. Hay otros seres. Hay otros seres. Hay otros seres que demonios, desgraciadamente, como lo llaman, ¿no? Sí, demonios o elementales, como se suele denominar comúnmente. Bajo astral también se les llama. Claro, el bajo astral es porque, como si vamos a decir que dentro del astral pues hubiesen varias capas, ¿no? Es como si vamos en el ejemplo del mar, ¿no? Si nos vamos al fondo, muy al fondo, allí solamente un tipo de pez, ¿no? Un tipo de animal. Más arriba otro, y si ya está cerca de la plataforma de la orilla, ahí hay otro, ¿verdad? Normalmente los peligrosos están en el fondo, dices, bueno, pues entonces aquí sería algo así, ¿no? Por poner un ejemplo que se entienda. Claro. Muy bien. Y que te iba a comentar, el tema del chamanismo otra vez. El chamán cuando se desencarna, porque hace como una especie de, vamos, yo lo tengo entendido así, ¿no? Que literalmente se queda en los huesos para sí, se quita de lo carnal. ¿Ellos sufren cuando esto lo hacen por primera vez? Tengo entendido que hay un dolor físico muy potente para luego ya hacerlo de forma regular y poder curar a los enfermos de su tribu. Bueno, vamos a ver, aquí existe una figura dentro del chamanismo que se conoce como el animal de poder. El animal de poder
es el espíritu de la especie de animal, que cada uno de nosotros, fíjate, todos tenemos un animal de poder. ¿A nosotros también? Todos tenemos, todo el mundo. ¿Y cómo lo sabemos esto? ¿Cuál es el animal que a ti más te gusta, de los que conoces? El gorrión. El gorrión. Pues así de simple. Seguramente que el gorrión es tu animal de poder. ¿Ah, sí? Entonces tú ahora, para saber las cualidades que tienes de ese animal de poder, simplemente tienes que coger y estudiar o conocer a ese animal qué cualidades tiene. Entonces, hombre, el gorrión, un ave cerca del cielo, la simbología, tal, y entonces dices, claro, dices, sí, pues coincide, a mí me gusta todo eso. Imagínate que es un águila. Pues el águila, el ojo avizor, tiene una vista tremenda, es un ave rapaz, pero es la reina del cielo, por decirlo así. Pues esto demostraría una gran fuerza, ¿no? Una gran energía. Imagínate que eres una serpiente, ¿no? Sí, sí, ¿qué tal? No, pues la serpiente simbológicamente, su simbología es conocimiento. Fíjate la vara. Sí, claro. La vara caduceo, ¿no? El caduceo, por ejemplo, ¿no? Exacto. Que aquí tenemos la simbología precisamente, ¿no? O el yin y el yang, del bien, del mal. O sea, hay que buscar la simbología y las cualidades de cada animal. Entonces el chamán utiliza el espíritu de cada animal. Por ejemplo, es un búfalo. El búfalo es un animal fuerte del que bueno, los indios, por ejemplo, estamos hablando ahora del chamán de la meseta americana, ¿no? De Mesoamérica, ¿no? Que sería el nahual, que se conoce como el nahual, que es el chamán de México, porque el chamán es una figura que ha existido en todo el mundo. ¿Y siguen existiendo? Quiero decir, sí, ¿siguen practicando? Originalmente, fíjate, son de la región de la estepa siberiana, de un pueblecito que se llama como los Tungas. De ahí viene originalmente el chamán, la palabra chamán, y la mayoría eran chamanas, mujeres. Mujeres. Que la gente piensa, es un hombre tal, no. Originariamente eran mujeres, la mayoría eran mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer, lo femenino, la feminidad de la mujer, tiene mucha más capacidad de intuir, intuitiva exacto, que el hombre. De ahí vienen las emociones. La mujer es más emocional, es más intuitiva. El hombre es más cuadrado, ¿no? Claro, y tiene un sentido eso también para la maternidad y todo esto, claro, por supuesto. Para la lucha de la supervivencia del... Todo está relacionado. Todo, claro, y entonces, es todo natural. Aquí vamos a estudiar, vamos viendo el origen, de dónde procede el chamanismo, la chamana, el nombre, vamos a decir, toda esta tradición, y nos encontramos entonces con que el hombre, el chamán, en este caso, o la figura del chamán o de la chamana, ha aprendido a utilizar esas facultades, esas cualidades de ese animal de poder, el que ellos van a encontrar más afín dentro de su hábitat, dentro de donde ellos conviven. Entonces, utilizando las cualidades de ese animal, las vas a utilizar para ti, para evolucionar, para aprender, para superar un problema determinado que tengas en tu vida, y durante el transcurso de nuestra vida se puede presentar uno o dos o varios animales de poder que vamos a necesitar. O sea que puede ser que tú tengas un animal de poder un tiempo determinado en tu infancia y luego vaya cambiando. Sí, y cojas esas cualidades, claro, porque a tu favor. Nosotros vamos evolucionando en el transcurso de nuestra vida y por lo tanto no siempre necesitamos lo mismo ni aprender lo mismo, y cuando una vez que ya a través de la experiencia hemos adquirido un conocimiento, pues claro, ya no necesitamos aquellas herramientas, necesitamos otras. Por lo tanto, este animal de poder también va cambiando. Entonces, cuando el chamán se pone en trance, muchas veces llevan pieles, ¿no? ¿Es por esto? Claro. ¿Por eso se pone la piel del lobo? Claro, de alguna forma es identificarse mejor con su animal de poder. Vale. Es tomar esas atribuciones de ese animal, esas cualidades, y de ahí sirve. Bueno, y vemos los tótems, y bueno, lo podemos encontrar en equipos de fútbol, los búfalos o de baloncesto, claro, que utilizan nombres de animales. Y cuando él traspasa esa frontera y va a parar al otro lado, ¿se convierte literalmente ahí en ese animal para poder actuar? No, esto ¿Sigue siendo él? Sí, esto es una metáfora, una forma de explicarlo, sí, ¿no? O sea, no hay... antiguamente, cuando Hernán Cortés llega a América, y bueno, y la conquista de los españoles se encuentran con esta figura del nahual, como ellos no quieren someterse a la religión católica,
pues una forma de que los demás habitantes rechacen al personaje del nahual, que era muy querido, muy estimado, muy respetado, pues se inventan una historia y dicen que se convierte en un coyote, que el chamán se convierte en un coyote y que por la noche, que ya convertido físicamente en coyote, va a entrar en las casas de los habitantes, que los protejan, que los defiendan, y se les va a comer a su hijo, a su bebé, para que tengan miedo, denuncien al nahual, y entonces los soldados españoles de Hernán Cortés los puedan apresar, porque ellos, antes de adjurar de sus creencias, de su religión, por decirlo así, de su fe, y convertirse en cristianos, en católicos, preferían morir. Entonces decían que, fíjate si tienen el demonio dentro, si saben, que prefieren morir antes de ser cristianos, ¿no? Entonces inventaron esta historia, y a partir de esta historia, pues bueno, lo que ocurre siempre, ¿no? Se ha ido diciendo que si el chamán se convertía, pues eso, en el lobo, en el coyote, claro, o en por el esto animal. Lo decía, pero no es que se convierta físicamente. Leyenda, ¿no? Yo cuando hablo del animal de poder es que adquieren o toman para ellos las facultades, en este caso las cualidades de ese animal para su mejor desarrollo o para llevar a cabo una función determinada. Y luego, ¿qué más te iba a comentar? El tema de las enfermedades, cuando ellos son capaces de curar, esto lo traen realmente del otro lado. Claro, ¿Quieres por decir supuesto. que es posible que, por ejemplo, todo esto de los conjuros, y también para mal, ¿no? Puedes Sí, quizás claro, hacer claro. enfermar a otra persona. Claro, te lo he dicho antes. Claro. La energía no es que sea buena ni mala, es el uso que tú hagas de ella. Si cogemos una bomba de cobalto la puedes utilizar para curar un corazón, para hacer es decir, para radioterapia, ¿no? Con cáncer. Pero puedes utilizar también esa radiación para hacer una bomba atómica y matar gente. Estamos hablando, en este caso, de la radiación atómica. ¿Qué uso hagas tú de ella? Va a determinar si ese uso es bueno o es malo. Si tú utilizas las energías que adquieres en el otro plano astral para hacer bien, vas a procurar conocer qué plantas tienen unos componentes químicos que van a servir para curar cierta enfermedad, o qué plantas te van a servir para envenenar a aquel, o para quitarle la razón, o para lo que sea. Claro, entonces, el conocimiento, tú eres el que eliges cómo lo vas a utilizar, si para hacer bien o para hacer mal. Pero si entonces por encargo alguien va a un chamán, ¿no? y le encarga hacerle daño a alguien o que coja una enfermedad, ¿cómo me protejo yo de eso? Bueno, ¿Hay alguna forma de...? Pues mira, esto te podría decir que un clavo con otro clavo se saca. Dicen, no, pues si uno te hace daño, tendrás que buscar otro que te pueda parar ese daño, ¿no? Pero vamos a ver. Pero como lo sabes, claro. Sí, pero es difícil también, Muy ¿no? Pero difícil. hay formas de protegerse, pero hay una manera que yo considero que es la mejor de todas, y es la que tú no permitas que nadie entre en ti. Quiero decir, habíamos puesto antes el ejemplo de esa persona que es muy religiosa y fallece, muere tal, y debido a sus creencias religiosas sigue pensando que está en el purgatorio, en el infierno, que tiene que hacer tal. Pues si esa persona no creyese, no conociese nada de eso, pues ya no le podría pasar, ¿verdad? Porque es una creación mental de él. Si yo estoy convencido de que tú me vas a hacer un hechizo a mí, porque te he caído mal o porque quieres conseguir algo, y que cuando me estás haciendo, que me dices así, tal cual, que me has dado no sé qué, me has hecho ese hechizo, realmente no es que seas tú la que me lo has hecho, soy yo que me lo he creído y me lo he creado. Esto es importante, sí. Y esto es lo que quiero dejar muy claro para la gente. Ellos pueden inducir, evidentemente. Claro. Pero es como si yo te regalo este libro. Yo te lo puedo regalar y tú puedes aceptarlo. Claro, porque y en el momento que te lo acepto, ¿no? Ya es tuyo. A través o de me dices, objetos. no, yo no te lo acepto y lo dejas ahí. ¿De quién es el libro? Tuyo no. Porque yo te lo he dado, pero tú no lo has aceptado. Claro, pero quiero decir que, por ejemplo, a ver, yo... El hecho estamos hablando de una forma de actuar muy sutil, claro, porque una cosa física y la otra es... A través de ingerir algo. Como Claro, eso, evidentemente. Si hablando a ti con te dan... el exorcista, ¿no? Me lo comentó, que muchas veces lo que es una manifestación demoníaca o una posesión, lo han hecho con hacerle comer un alimento sin que la persona... Claro, pero en ese alimento, por ejemplo, es como el vudú. Es que nos vamos a extender, no sé si tendremos tiempo, pero en el vudú, por ejemplo, lo que se utiliza, lo que llaman magia negra, es precisamente el suministrarle a esa persona un componente químico que va a hacer
que pierda el raciocinio y que pierda una serie de funciones del cerebro y del organismo. No es que sea una magia negra, ¿qué tal? Es un componente químico que se le introduce. Pues lo que te dijo este señor, seguramente, a través de eso que se le hizo comer, de ese alimento que se le dio a esa persona, es lo que le provocó. Sí, pero sí. no es ningún tipo de magia negra, ningún ritual. Es el alimento, en este caso, Bueno, él afirma lo que que le sí, hizo... ¿no? Que a través... Bueno, eso ya es una opinión de un Mira, sacerdote. el efecto placebo ha funcionado Bueno, siempre. es un factor. Claro, entonces, si tú, aparte del efecto placebo que supone el decir, te estoy haciendo un ritual que tal y cual, cuando la iglesia, el cura, te santigua y te hace tal y cual, y te dice y te da la hostia, y ahora tienes el cuerpo de Jesús dentro, y tal, el que lo cree y que es creyente, está convencido que es así. Y si a ti te dice que en el momento que tienes la hostia en tu interior, ningún mal, ningún demonio, ni nadie te puede atacar, porque tal, a ti no te ataca ningún mal, porque tú estás convencido de que es así. Al contrario, yo te doy algo que te digo, y aquí te acabo de introducir un demonio y ahora se va a manifestar en ti. Y tú empiezas a hablar como la niña del exorcista. Y se mueve el cuello. Sí, sí, ¿Y sí. qué No piensas? tiene ¿Que mucho lo ha que ver, hecho? ¿Y claro. qué piensas? ¿Que lo ha hecho eso que te he dado, ese caramelo de menta? No. Claro, que eso nuestra mente... Eso es lo que yo estaba diciendo antes. Cierto. Entonces, vamos a tranquilizar a las personas. O sea, Eso sí. nada nos puede hacer daño, en el sentido que estamos hablando ahora de este tipo de energías sutiles, si nosotros no nos dejamos hacer daño. Hombre, si te dan un palo, sí, ese te va a dar el palo. Si te están poniendo un veneno, claro, te va a hacer daño el veneno. Eso está claro. Evidentemente. Pero el que alguien nos encienda una vela negra, como dice, te pongo 3 velas negras y tal, porque pues no pasa nada, ¿no? Es lo que nosotros, la fe, ¿no? El libro esto del secreto y tal, eso existía hace miles de años. El secreto es precisamente nuestra fe. Ya lo dijo Jesús. Si tuvierais tan solo un grano de mostaza de fe, le diríais a la montaña, muévete, Eso es muy bueno. o sígueme, y la montaña os seguiría. Aquí ocurre igual. Muy bien, pues creo que se nos acaba el tiempo y bueno, hasta aquí hemos llegado y muchas gracias por estar ahí y hasta próximas ocasiones. Hasta pronto.